¿Alguna vez te has sentido como una intrusa en tu propia familia? Como si en algún momento hubieran cambiado las cerraduras del corazón y olvidado darte una copia? Era una tarde templada de marzo en Ciudad de México, de esas en que el sol acaricia sin quemar. Frente al salón de eventos de un hotel 5 estrellas en Polanco, una mujer se detuvo. Llevaba un vestido azul marino sobrio pero elegante, un sobre con un regalo cuidadosamente envuelto y los labios pintados con precisión matemática. Su nombre era Regina Zamora, arquitecta, empresaria, reconocida en revistas de diseño y en círculos de élite. Y ese día no estaba invitada al cumpleaños número 70 de su madre. El guardia de seguridad revisó la lista una vez más, sin levantar la mirada. No, señora, no aparece registrada. Lo dijo con la frialdad de quien no sabe que está negando algo más que el acceso a un evento. Su padre, parado en la puerta como un centinela de piedra, ni siquiera parpadeó. No estás en la lista, repitió. Dentro del salón, las luces, la música y los brindis celebraban a Patricia, la matriarca. Afuera, Regina sostenía el regalo con manos que no temblaban, pero cuyos dedos sabían perfectamente lo que era romperse por dentro sin hacer ruido. Regina Zamora creció en una de esas casas donde el mármol parece hablar más que las personas. Ubicada en el corazón de Lomas de Chapultepec, con un portón negro que se abría con control remoto y un jardín perfectamente podado que jamás pisaban sin permiso, la casa de los Zamora era tan impecable como rígida. Desde pequeña, Regina supo que en esa familia todo tenía un lugar, una lógica, un rol preestablecido. Su padre, Esteban Zamora, era un hombre imponente, dueño de una empresa constructora que había edificado medio Polanco. Su madre, Patricia, era lo que solían llamar una señora de sociedad, elegante, reservada, una presencia sutil pero dominante en cualquier reunión. Y luego estaba Daniela, la hermana mayor, la niña prodigio, la que parecía haber nacido para cumplir cada expectativa sin esfuerzo. Regina, en cambio, era la segunda hija, no la primera ni la última. En medio, un lugar donde muchas veces solo hay eco. En las fotos familiares, Daniela siempre estaba en el centro, sonriendo con los ojos grandes y el uniforme impecable. Regina aparecía en los bordes, a veces recortada por descuido en el marco. En las comidas, cuando hablaba, no siempre la escuchaban. No interrumpas a tu hermana, solía decir su padre, aunque ella solo estuviera respondiendo una pregunta. Durante sus primeros años, hubo una complicidad casi secreta entre Regina y su madre. Patricia le enseñaba a hornear galletas de formas irregulares, le leía cuentos que terminaban en finales abiertos y, en tardes lluviosas, la dejaba hacer fortalezas con cojines en la sala. Una vez, cuando Daniela ganó un concurso estatal de oratoria, toda la casa se llenó de flores y felicitaciones. Regina, por su parte, había ganado un pequeño certamen de dibujo en la escuela. Nadie mencionó su logro, pero esa noche, su madre entró en su cuarto con una copia enmarcada del dibujo y la puso en su repisa sin decir una palabra. Fue suficiente. Sin embargo, al pasar los años, esa ternura maternal comenzó a desvanecerse. Patricia se fue convirtiendo en una figura más distante, más preocupada por mantener el estatus social de la familia que por alimentar la individualidad de sus hijas. Regina sintió como su madre se transformaba en alguien que miraba desde lejos, que corregía vestidos y sonrisas antes de los eventos, que empezaba a referirse a Daniela como mi orgullo con una constancia casi ritual. Mientras tanto, ella seguía dibujando, construyendo pequeñas maquetas de edificios que imaginaban las orillas del mundo, intentando crear espacios donde se cupiera. Daniela era brillante en todo lo visible: bailes, discursos, relaciones públicas. Era una extensión de la imagen que sus padres querían proyectar. Y Regina, aunque talentosa, no brillaba donde la luz familiar apuntaba. Prefería las bibliotecas a los salones de fiestas, los planos a las cámaras. A los 14, diseñó una propuesta para renovar el parque de su colonia que fue reconocida por el delegado local. Su madre le dijo que bonito, pero no asistió a la ceremonia de premiación. Ese mismo día, Patricia estaba ayudando a Daniela a elegir un vestido para la gala benéfica de esa noche. Desde entonces,
Regina empezó a guardarse más. Aprendió que su familia valoraba más la forma que el fondo, que la atención no era un derecho, sino una conquista, y que ella no tenía las armas que usaban los demás para ganarla. Su padre, siempre rígido, nunca le ocultó su preferencia por Daniela, a quien llamaba mi socia desde la cuna. A Regina la llamaba nuestra artista, con ese tono que mezcla ternura con condescendencia. Y aunque Patricia seguía dejando pequeños gestos de cariño, una nota en su lonchera, una bufanda tejida a mano, cada vez eran menos frecuentes. Como si el amor que antes se derramaba en pequeños actos comenzara a medirse, a distribuirse estratégicamente entre quienes sabían representar mejor el apellido Zamora. Así, Regina creció comprendiendo que en su casa había amor. Sí, pero era un amor condicionado que se ofrecía a quienes sabían devolverlo con obediencia y brillo público. Y que ella, aún sin quererlo, ya había elegido otro camino. Cuando Regina cumplió 17 años, tomó una decisión que, sin saberlo, definiría gran parte de su vida adulta: postular a una beca completa para estudiar arquitectura en la Universidad de Barcelona. Lo hizo sin consultarlo con nadie, sin pedir permiso, sin esperar aprobación. Había pasado años construyendo maquetas de mundos que no existían, y sabía que su única posibilidad de vivir en uno de ellos era yéndose lejos. Cuando recibió la carta de aceptación, con la beca incluida, su madre apenas alzó la vista del periódico. Su padre, por su parte, lo tomó como una provocación. ¿No hay buenas universidades en México? ¿O es que ahora eres demasiado buena para tu país y tu familia? Le dijo eso sin levantar la voz, pero con la fuerza de una sentencia. Regina se fue, empacó pocas cosas y muchos sueños. Barcelona la recibió con lluvia, acentos distintos y la sensación inesperada de libertad. En la universidad, por primera vez, nadie la comparaba con su hermana. Nadie esperaba que sonriera de cierto modo o que dijera lo correcto en la cena. Se volvió una estudiante brillante, obsesiva, determinada. Descubrió el diseño urbano como una herramienta de justicia, algo que no solo embellecía el espacio, sino que podía transformar la vida de quienes lo habitaban. Comenzó a trabajar en proyectos comunitarios en barrios periféricos y ahí entendió el poder real de la arquitectura. No era solo para las portadas de revistas, era para la dignidad. Durante los primeros años, mantuvo contacto con su familia. Llamadas esporádicas, correos electrónicos breves, una que otra videollamada en Navidad. Su madre hablaba con tono cordial, pero distante, como si ya no supiera muy bien quién era esa hija que hablaba de plazas públicas y participación vecinal. Daniela casi nunca se conectaba y su padre no aparecía en pantalla. El afecto se convirtió en cortesía y luego en formalidad. A los 27, Regina regresó a México. No a su casa, sino a un departamento propio en la colonia Roma. Había conseguido financiamiento para fundar su propio despacho, Z Arquitectura. En pocos años, el despacho se convirtió en referencia dentro del gremio. Proyectos innovadores, premios internacionales, menciones en revistas especializadas. Su enfoque combinaba estética moderna con responsabilidad social. Construía viviendas para mujeres jefas de familia, centros culturales en zonas marginadas, espacios públicos que daban voz a comunidades ignoradas. La llamaban la arquitecta rebelde. A ella le gustaba el apodo. Su éxito no fue celebrado en casa. En las pocas cenas familiares a las que asistió, su padre hablaba de Daniela como la que realmente entendió el negocio. Daniela se había incorporado a la empresa familiar de bienes raíces y manejaba, según él, cosas serias, no sueños idealistas. Su madre le preguntaba por sus viajes, pero evitaba hablar de sus proyectos. Regina entendió que su independencia no era motivo de orgullo, sino de incomodidad. Se había salido del libreto familiar. Había construido una vida con cimientos distintos. Y por eso, aunque ya no era invisible, ahora era, simplemente, otra cosa. Una figura incómoda que brillaba fuera del reflector familiar. La última vez que Regina asistió a una comida familiar fue en noviembre, justo antes del Día de Muertos. Era una de esas reuniones que Patricia insistía en mantener, para no perder las tradiciones. Regina llegó puntual,
con una botella de vino tinto chileno y una sonrisa diplomática. La casa de sus padres, imperturbable en su estética, olía a flores de cempasúchil y canela. Daniela ya estaba allí, como siempre, perfecta. Vestido beige, collar de perlas y ese tono de voz dulce que usaba solo frente a los demás. Su prometido, Alejandro, un joven arquitecto elegante, la acompañaba por primera vez a una reunión formal. La comida transcurrió con la frialdad habitual. Se hablaron de proyectos, viajes y de cómo la empresa de Esteban seguía expandiéndose. Regina se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, hasta que su madre le preguntó, casi por compromiso, por su proyecto en Oaxaca, donde construía un centro comunitario autosustentable. Ella respondió con entusiasmo moderado, consciente de que cualquier exceso sería visto como presunción. Fue Daniela quien, con una copa de vino en la mano y una sonrisa tensa, lanzó la frase que rompió el equilibrio aparente. Siempre me ha sorprendido cómo logras mantenerte tan ocupada con cosas tan poco rentables. Digo, cada quien sus prioridades, ¿no? La frase, envuelta en seda, llevaba filo. Esteban no dijo nada, pero su gesto lo aprobaba. Patricia fingió no escuchar. Regina bajó lentamente la copa, miró a su hermana y, por primera vez en mucho tiempo, decidió no callar. Sí, Daniela, supongo que construir bibliotecas y espacios para mujeres no deja tanto como vender departamentos de lujo, pero al menos no vendo espejismos. El silencio fue inmediato, denso. Daniela la miró con los ojos entrecerrados, como si no supiera si responder con furia o con desprecio. ¿Qué insinúas?, preguntó con voz seca. Regina sostuvo la mirada. Nada, solo que hay quienes construimos para la gente y quienes solo decoran fachadas para esconder rasgos. Esteban intervino con tono grave. Aquí no estamos para juzgar. Daniela ha trabajado duro por esta familia. Regina se rió, no con burla, sino con resignación. ¿Y yo no? ¿Porque no trabajo para ustedes? ¿Porque no juego el juego que esperan? Patricia, aún callada, recogía platos como si esconder los restos del almuerzo pudiera disolver la tensión. Alejandro intentó cambiar de tema, torpemente. El centro comunitario en Oaxaca suena interesante. Ya está en fase de construcción, pero nadie respondió. Daniela ya había perdido la compostura. Siempre te creíste superior, Regina. Como si por haber salido del país y hacer tus proyectos sociales fueras mejor que los demás. Regina la miró con una tristeza serena. No soy mejor que nadie, Daniela. Solo dejé de pedir permiso para ser yo. Esa fue la última frase que dijo esa. Tomó su bolso, se despidió con un gesto breve y salió sin esperar respuestas. Nadie la llamó después. Ningún mensaje, ninguna disculpa. El silencio familiar, esa vieja música que había aprendido a bailar desde niño, volvió a sonar con fuerza. Pero esta vez, Regina no tenía intención de seguir el viaje. Pasaron los meses sin contacto, ni llamadas, ni mensajes, ni invitaciones. Regina lo aceptó con una mezcla de decepción y alivio. La vida le ofrecía otros escenarios, nuevos proyectos en Mérida, una conferencia internacional en Sao Paulo, entrevistas con medios especializados. Se mantenía ocupada, como siempre, pero una parte de ella, la parte que aún recordaba los cumpleaños familiares entre velas y buñuelos, no dejaba de preguntarse si esta vez su ausencia sería definitiva. Fue un miércoles por la noche, cerca de las 11, cuando la traición se reveló en la pantalla de su celular. Estaba revisando correos desde su estudio cuando, en una pausa mecánica, abrió Instagram. Una historia compartida por su prima Mariana captó su atención. Un video corto, lleno de flores, luces cálidas, música de cuerdas en vivo. Una pancarta enorme colgaba sobre una terraza decorada con orquídeas. Feliz 70, Patricia. Aparecía su madre sonriendo, rodeada de invitados, vestida con un traje color lavanda, saludando como si fuera la anfitriona de una gala de embajadoras. El corazón de Regina dio un vuelco, no por el evento en sí, sino por la certeza brutal que se deslizó tras la imagen. No había sido invitada.
En ninguna parte se mencionaba su nombre. Recorrió las historias, las fotos, las etiquetas. Todos estaban allí. Sus tíos, sus primos, viejos amigos de la familia, incluso el sacerdote que oficiaba las misas familiares. Todos, menos ella. Tomó el celular y, casi sin pensar, marcó el número de su madre. Contestó a los pocos segundos, con voz cansada pero amable. «¿Regina?», preguntó, como si no supiera por qué llamaba. «Estoy viendo las fotos del cumpleaños. No sabía que habría un evento así». Hubo un silencio. Luego, Patricia respondió en un tono extraño, como si midiera cada palabra. «Pensé que estabas ocupada. Daniela dijo que tenías una gira en Sudamérica». Regina cerró los ojos. «No tengo ninguna gira. Nadie me avisó. Nadie me preguntó». Patricia balbuceó una excusa, algo sobre los tiempos, sobre no querer molestarla. Pero la verdad ya se había mostrado. Daniela había mentido, y lo había hecho sin remordimiento. «¿Quieres venir?», preguntó la madre, casi en susurro. «Claro que sí. Eres mi madre». Patricia dudó. «Entonces, te espero». Regina colgó y se quedó en silencio. Esa noche no durmió. Al día siguiente, reservó un regalo, un vestido y un boleto de avión. No por la fiesta, ni siquiera por su madre. Lo hizo por ella, porque esta vez no iba a permitir que la silenciaran como antes. El vuelo de Regina aterrizó en Ciudad de México al mediodía. Había dormido poco, pero su apariencia no lo delataba. Llevaba puesto un vestido negro sobrio, de corte limpio y sofisticado, que contrastaba con un par de tacones discretos. El peinado recogido, el maquillaje impecable y un pequeño broche antiguo en forma de libélula que pertenecía a su abuela. En el asiento trasero del auto que la llevó a Polanco, observó por la ventana la ciudad que siempre había sentido como suya y ajena a la vez. Llevaba entre las manos una caja envuelta con papel de seda color perla. Dentro, un relicario de plata restaurado, idéntico a que su madre había perdido décadas atrás. El evento se celebraba en la terraza de uno de los hoteles más lujosos de la zona. Desde la entrada, podía escucharse el murmullo de la música en vivo y las voces de los invitados. Había un ambiente de celebración que, desde fuera, parecía impenetrable. Regina bajó del coche y se acercó a la entrada. Un joven vestido de traje negro revisaba la lista de invitados. Ella sonrió con amabilidad. «Buenas tardes, soy Regina Zamora. Vengo al evento de la señora Patricia». El hombre buscó su nombre en la lista. Volvió a mirar. Repasó. Luego levantó la vista con una expresión que ya lo decía todo. «Lo siento, señorita. Su nombre no está registrado». Antes de que Regina pudiera responder, una figura familiar se acercó desde el interior del lobby. Su padre, impecable, erguido, con la misma expresión impenetrable de siempre. Se detuvo a pocos pasos de ella, cruzando los brazos con gesto solemne. «No estás en la lista, Regina». Su tono no era agresivo, era peor, frío, administrativo, como quien informa algo inevitable. Ella sostuvo su mirada con calma, aunque dentro sentía el temblor latente de la indignación contenida. «Hablé con mamá, me dijo que viniera, me pidió que viniera». Esteban no pestañeó. «Esto es una reunión para quienes han estado presentes, no solo en llamadas esporádicas o regalos por mensajería. Es su día y no quiero que lo arruines». Fue entonces cuando apareció Daniela. Bajaba las escaleras interiores como en una escena cuidadosamente ensayada. Vestía un conjunto rosa pálido, muy parecido a uno que su madre solía usar en los años 90. El mensaje visual era claro: yo soy la hija que permanece, que representa, que hereda. Sonrió al verla. «¡Qué sorpresa, Regina! Pensé que estabas en Brasil». «Una confusión muy conveniente», respondió Regina con voz baja pero firme. Daniela se encogió de hombros con falsa inocencia. «Es una pena que hayas venido sin confirmar. Ya ves cómo es papá con el protocolo». Un par de invitados, al pasar, las miraron con curiosidad. Sabían quién era Regina. Algunos incluso la seguían en redes. Pero nadie intervino.
La incomodidad flotaba como perfume denso. Regina alzó el regalo. «Haz de llegar esto, mamá, y dile que lo intenté». Sin esperar respuesta, dio media vuelta. Caminó de regreso al auto sin acelerar el paso, como si cada paso fuera una afirmación silenciosa de su dignidad. No miró atrás, pero escuchó claramente la risa contenida de su hermana mezclada con un murmullo de fondo. «Pobre Regina, siempre dramatizando». Esta vez, sin embargo, no había lágrimas, solo una determinación nueva, firme. Algo había cambiado. Regina ya estaba dentro del coche, con las manos quietas sobre el volante, mirando fijamente al parabrisas empañado por el aire acondicionado. No había encendido el motor. Aún no. Respiraba hondo, como si al exhalar pudiera liberar años de silencios, omisiones y heridas maquilladas de protocolo. De pronto, unos golpes suaves en la ventanilla del copiloto la sobresaltaron. Giró la cabeza. Era Alejandro, el prometido de Daniela. Llevaba el saco desabotonado, la corbata ligeramente torcida y una expresión de incomodidad genuina en el rostro. Regina dudó un segundo, luego bajó el cristal. «¿Puedo?», preguntó, señalando el asiento del acompañante. Ella asintió, sin palabras. Alejandro entró al coche y cerró la puerta con cuidado, como si el silencio dentro fuera frágil y pudiera romperse con un portazo. «No sabía si debía hablar contigo, pero después de lo que vi», dijo, sin mirarla del todo, «necesitaba decirte algo». Regina lo observó con cejas ligeramente arqueadas. No lo conocía bien. Solo lo había visto un par de veces, en reuniones breves. Le parecía educado, correcto, nada más. «Sé que esto es extraño», continuó él, «pero trabajo en tu empresa. ¿Cómo dices? Desde hace 9 meses. Arquitectura. Equipo de diseño sustentable. Estoy en el 3er piso, junto al área de urbanismo. Suelo estar en los proyectos comunitarios». Hizo una pausa, buscando alguna señal de reconocimiento en el rostro de Regina. «Claro, no reporto directamente contigo, pero todos saben quién eres. Eres respetada. Mucho». Ella desvió la mirada hacia el frente. Algo en esa revelación empezaba a encajar, como una pieza olvidada de un rompecabezas. «¿Daniela lo sabe?». Alejandro negó con la cabeza. «Sabe que trabajo en Z Arquitectura, pero no que tú eres la directora». Supongo que no lo consideré importante al inicio, pero hoy entendí que sí lo era. La miró con seriedad. Vi lo que pasó en la entrada y escuché lo que tu padre y Daniela decían anoche en la cena de ensayo. Sabían que podrías venir y planearon no dejarte entrar. El silencio se hizo espeso. Tu madre no lo sabía. Preguntó por ti. Daniela le dijo que estabas en Brasil y que habías enviado tus disculpas por no poder asistir. Regina cerró los ojos por un instante. No por sorpresa, sino por confirmación. Lo había intuido, pero oírlo en voz alta, de alguien neutral, tenía otro peso. «Gracias por decírmelo», dijo al fin. Alejandro respiró hondo. «Lo mínimo, lo que hicieron contigo no tiene nombre. Solo quería que lo supieras, que no estabas equivocada». Regina bajó del coche con paso decidido. El regalo, olvidado momentáneamente en el asiento trasero, quedó como símbolo de una cortesía que ya no tenía sentido. Alejandro la siguió sin decir palabra. Entraron por la puerta lateral del hotel, evitando el acceso principal donde aún se encontraba Esteban como un guardián de la exclusión. Subieron al salón en ascensor, sin intercambiar miradas. Regina sabía que no podía prever lo que ocurriría a continuación, pero había dejado de temerlo. Esta vez no iba a retirarse en silencio. El salón estaba lleno. Candelabros suspendidos, música de cuerdas al fondo, una mesa central repleta de flores. En una pantalla se proyectaban fotografías familiares, cuidadosamente seleccionadas. Regina notó de inmediato que, en los últimos 10 años, su rostro no aparecía en ninguna. El borrado era deliberado. Su madre estaba sentada en el centro de la sala, rodeada de amigos y conocidos, luciendo tranquila, ajena a todo. Daniela la observó desde el otro extremo y, al ver a Regina entrar, su expresión cambió de inmediato.
Cruzó el salón en línea recta, con la sonrisa forzada apenas sosteniéndose. ¿Qué estás haciendo aquí?, le susurró, intentando mantener la compostura. Regina no respondió. Alejandro se adelantó y, con voz clara y firme, interrumpió el murmullo general. Disculpen, buenas tardes. Antes de que sigamos con los brindis, quiero presentar a alguien que merece estar aquí tanto como cualquiera de nosotros. Regina Zamora, no solo hija de Patricia, sino también directora de Z Arquitectura. Mi jefa. El silencio cayó como una sábana pesada sobre la sala. Algunas copas dejaron de moverse. Varias cabezas se giraron. Patricia se levantó lentamente, confundida, sus ojos buscando explicación. Regina dijo en voz baja, avanzando hacia ella: pensé que no vendrías. Daniela me dijo que estaba en Brasil. Lo sé, pero nunca estuve en Brasil. Mamá, estaba aquí, esperando una invitación que nunca llegó. Y ahora se fue. Todos los ojos se dirigieron a Daniela. Esta, aún sosteniendo su copa, abrió la boca para hablar, pero Alejandro la interrumpió. Yo mismo escuché la conversación. Anoche, tu padre y tú planearon esto. Dijeron que si Regina aparecía, ustedes se encargarían. Un murmullo recorrió la sala. Patricia dio un paso atrás, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Esteban se acercó, con la mandíbula tensa. Esto no es lugar para este tipo de escenas. Exacto, replicó Regina. No es lugar para escenas, pero tampoco para mentiras. Me excluyeron intencionalmente. Le mintieron a mi madre, reescribieron mi historia y encima me hicieron parecer la hija ingrata. Sus palabras eran firmes, pero no agresivas. Hablaba como quien por fin se había quitado una piedra del alma. No vine a arruinar nada, añadió, dirigiéndose ahora a su madre. Vine a decirte que, pese a todo, te sigo queriendo y que merezco estar aquí, porque esta también es mi historia, no solo la de ellos. Patricia la miró largo rato, luego asintió en silencio y la abrazó, por primera vez frente a todos. Después del abrazo, Patricia tomó la mano de Regina con una firmeza que contrastaba con su expresión visiblemente afectada. Con una mirada a Esteban y a Daniela, dijo en voz baja pero firme: vamos a hablar. Ahora, señaló con la cabeza hacia una sala contigua, una biblioteca privada que solía usarse para reuniones discretas. La familia más cercana los observó pasar con una mezcla de sorpresa y expectativa. Alejandro se quedó afuera, a una distancia prudente, mientras las puertas se cerraban tras ellos. La sala estaba silenciosa, forrada de libros perfectamente alineados, como si ese orden impoluto pudiera contener el caos emocional que estaba a punto de desbordarse. Esteban se mantuvo de pie, con los brazos cruzados. Daniela se sentó con la espalda recta, sin decir palabra. Regina, aún de pie, esperó a que alguien comenzara. Fue Patricia quien rompió el silencio. Quiero saber la verdad, completa, sin adornos. Daniela bajó la mirada. Su voz, cuando habló, sonó distinta, menos afilada, más frágil. Yo pensé que si venías, todo iba a girar alrededor de ti. Como siempre, que te ibas a llevar toda la atención. Que mamá iba a olvidarse de todo lo que yo he hecho aquí. Todo lo que has hecho. ¿Cómo silenciarme?, preguntó Regina sin elevar la voz. ¿Cómo decirle a mamá que yo no podía venir? Cuando ni siquiera me preguntaron, Daniela tragó saliva. Tenía miedo de perder el lugar que me costó tanto ganar. Tú te fuiste y te hiciste fuerte. Yo me quedé aquí, cuidando, sosteniendo, siendo la hija que está. Ser la que se queda no te da derecho a borrar a los demás, respondió Regina con calma. Yo también soy hija. También soy parte de esta familia, aunque no me acomode al molde. Patricia se acercó a Daniela, le tomó la mano, pero luego miró a ambas hijas con un gesto grave. Me duele saber que algo tan esencial como la verdad se haya convertido en moneda de cambio entre ustedes. No quiero más secretos, no quiero más competencia. Solo quiero que seamos capaces de mirarnos como somos, no como nos han dicho que debemos ser. Esteban,
hasta entonces en silencio, habló con un tono que rara vez usaba. Quizás fui demasiado estricto y demasiado ciego. Pensé que proteger la estructura familiar era lo correcto, pero tal vez me olvidé de cuidar lo más importante, las personas. Fue un momento incómodo, sí, pero honesto. Por primera vez en años, no estaban representando roles ni defendiendo posiciones. Solo estaban hablando desde las grietas. Regina respiró hondo. No iba a olvidar lo ocurrido, ni a fingir que todo se resolvía con un abrazo. Pero esa conversación, esa voluntad de mirarse sin disfraces, era un comienzo. No pidió disculpas ni las exigió. Solo dijo, con voz clara, estoy dispuesta a reconstruir si dejamos de demolernos entre nosotros. Y por primera vez, nadie desvió la mirada. A veces, no es el rechazo lo que más duele, sino la forma silenciosa en que una familia te borra, sin siquiera notarlo. Para Regina, aquella confrontación no fue solo un momento incómodo en una fiesta familiar. Fue un acto de recuperación personal. Porque no basta con tener éxito en el mundo exterior, si en el interior llevas años siendo una sombra en la historia de otros. Como mujer en un entorno profesional altamente competitivo, ella entendió algo esencial. Poner límites no es egoísmo, es autocuidado. Y hablar desde la verdad, aunque duela, es la única manera de reconstruir relaciones que merezcan sostenerse. A veces, para sanar, no hace falta ganar una discusión, sino dejar de callar. Si alguna vez has sentido que no encajas en la narrativa que otros escribieron para ti, esta historia es también la tuya. Cuéntame abajo. ¿Alguna vez has sido tratado como un extraño dentro de tu propia familia? ¿Cómo lo enfrentaste? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana te traigo relatos reales que nos hacen sentir, pensar y, sobre todo, recordar quiénes somos realmente, incluso cuando el mundo nos intenta olvidar. Nos vemos en el próximo video.